Sí. Muy bien, porque tenemos muy poco tiempo para poder desarrollar esta sesión y tenemos que cerrar ya con las respuestas finales que ustedes tienen que presentar dentro de su trabajo de campo de esta semana, que sería ya el número 6. Bien, vamos a dar un repaso, ¿no? La clase pasada, la clase pasada hemos estado revisando ya la forma modal final de cómo ésta se obtendría, pues, para poder calcular. Buenas noches, Andrés. En esta forma modal lo que hemos hecho es transformar, ¿no? Desde una forma modal que tiene una forma de vibración, mejor dicho, tiene una vibración libre sin amortiguamiento, obtenida pues a partir de un programa de cómputo y obtenida a partir de la ecuación característica que nos permitía resolver utilizando la matriz de masas y utilizando la matriz de rigidez, podríamos calcular una frecuencia natural. Con esta frecuencia natural podríamos calcular los vectores propios, que serían las formas de deformación modal que tiene cada uno de estos modos naturales de vibración. Los teníamos que graficar también, ¿no? E inclusive yo podría calcular un cierto periodo de vibración. Y aquí la observación, ¿no? Que algunos grupos tenían y que a partir de ahora tienen que ir corrigiendo poco a poco. Este periodo de vibración lo podríamos tomar más o menos, ¿cómo les puedo decir? Se podría aproximar quizás a un valor un poco más real que en este caso pueda cumplir con la norma en una primera instancia para observar si estoy teniendo mucha o poca cantidad de rigidez en cada sentido. ¿Qué quiero decir? Yo podría estimar este valor máximo a través de una fórmula. Hay una fórmula que es típica, que es una muy sencilla, donde nos dice que el periodo natural para edificaciones peruanas viene a ser igual al número de pisos que puede tener el edificio entre el valor de 10. Esta es la fórmula que podríamos usar para sistemas aporticados. Esta fórmula me va a permitir a mí definir de una manera burda, no exacta, porque simplemente es una fórmula que depende de un parámetro nada más. Ustedes están viendo que para poder determinar esto depende de muchas cosas, como por ejemplo la rigidez y la masa, y cada una de ellas depende de muchos parámetros internos en la estructura. Esta fórmula nos puede brindar alguna nos podría brindar algún alcance para ver si este parámetro de periodo fundamental, que es el máximo periodo natural en este caso, estaría correcto. En este caso, como tenemos para esta edificación 6 pisos, entonces yo dividiría 6 entre 10 y me estaría saliendo aproximadamente un periodo de 0,60. Entonces, mi edificación podría estar variando entre 0,50 y 0,70 aproximadamente. En esos rangos podría ser 0,75 quizás, ¿no? Pero ya mucho me estaría alejando hacia un edificio de 7 u 8 pisos, ¿no? Entonces, aproximadamente en estos rangos se podría decir de que yo estaría cumpliendo con lo que la norma de 0,30 me estaría pidiendo. No significa que esa sea ya esta sea ya la estructuración final, ¿no? Si a mí me sale 0,65, por ejemplo, ya con eso queda, no. Todavía tengo que revisar pues los desplazamientos y por ende las derivas. Sin embargo, para que no estén perdiendo el tiempo luego en el cálculo de las derivas, ustedes deben más o menos chequear si su periodo sale acorde, ¿no? A su número de pisos, o por lo menos sale un poco cercano. Bueno, acá todavía sale cercano, ¿no? Me sale casi 0,80. Eso quiere decir que probablemente yo pueda tener algunos desplazamientos y derivas que no cumplan con la norma. Eso lo vamos a observar ahora, pues, ¿no? Porque debería ser un poquito más rígido. Quizás a los 0,70 me podría estar cumpliendo, o a los 0,75, pero 0,80 creo que está muy lejos, pues. Por ahí vi algunos trabajos que tenían su periodo natural por encima de la unidad, ¿no? Teniendo, creo, 8 niveles, ¿no? Y es mucho, pues, porque estarían más o menos con edificios de 11, 12 pisos, ¿no? A algunos les ha salido 1,20, 1,50, 1,1 segundos, ¿no? Para edificios de cuántos, de 8 o 9 pisos máximo. Están obteniendo casi un periodo muy alejado, ¿no? Entonces, ¿qué significa?
que, como les he calificado en el último trabajo, no han colocado placas. Y tampoco no es colocar placas por colocar, pues porque por ahí también algunos grupos han obtenido periodos de 0,20, 0,50, ¿no? Cuando sus edificios son de 8 o 9 pisos, entonces es demasiado rígido también. Quiere decir que hay un exceso de placas ahí, ¿no? Entonces, como que más o menos esta fórmula me va a guiar para que yo reajuste, pero no significa que esta fórmula sea la definitoria, porque lo que me va a definir finalmente va a ser el chequeo de los desplazamientos laterales. Ahora, si ustedes tuviesen placas ya utilizándolas pues como parte de su sistema estructural, esta fórmula un poquito se altera. Simplemente de algunas experiencias nos dicen que sería el número de pisos entre el valor de 8. Esto podría ser quizás para duales, ¿no? Para muros estructurales, que es otro sistema que también deberíamos revisar con la norma, que tiene bastantes placas ya, o básicamente las placas hay en abundancia en todo el sistema estructural, tendríamos que reducir un poco más. No hay una fórmula exacta, ¿ya? Pero por lo menos para duales y para porticados como que por ahí va, ¿no? Entonces, si ya estuviesen usando plaquitas, podrían revisar su fórmula acá con eso y podrían aproximarse un poquito más, ¿no? De tal manera que se estarían aproximando a la estructuración casi perfecta, ¿no? Para su edificio. Sin embargo, tenemos que revisar todavía los desplazamientos. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Con estas matrices de desplazamientos modales, lo que hacemos es convertirla pues a una propuesta de modos de vibración, pero normalizados con respecto a la masa. Es decir, yo quiero hacer que todo no dependa de la masa y solamente la distribución de los desplazamientos después yo los voy a poder condensar en un solo sistema de un solo grado de libertad que va a representar una llamada masa generalizada. Entonces, este procedimiento me ayuda a poder transformar esos modos que dependían de la masa a unos que solamente dependen solo de su propio desplazamiento. No se podría decir algo así, tiene ese significado físico, pero lo que en realidad supone esto es transformar todo este sistema de varios pisos a un solo piso, que vendría a ser un sistema generalizado, ¿no? Y de igual forma, entonces, hemos calculado algunos factores de participación, ¿no? Hemos transformado los modos, por lo menos para el método de Muto. Hemos comprobado la transformación de los modos normalizados a la masa con estos valores de la unidad o con estos valores de la unidad, pues estos significaban lo mismo, ¿no? Creo que será muy fuerte. Y con estas consideraciones hemos pasado a la siguiente parte, que era calcular los factores de participación, es decir, cuán importantes son cada modo dentro de la participación o dentro de la vibración de la masa. Entonces, gracias a eso, entonces hemos visto que algunos modos tienen más participación de masa en su propia deformación que otros, ¿no? Hemos visto que al final la suma de las participaciones debería ser simplemente la misma masa de todo el edificio metrado como habíamos hecho nosotros, y el error debería ser casi mínimo, pues. Y de paso también habíamos visto de que si nosotros sacamos estas masas en función de la total, aparecerían un porcentaje, ¿no? De cada una de ellas, y que sumadas todas me representarían el 100%. Está acá. Entonces, hemos dicho que de acuerdo a norma, inclusive lo habíamos visto en la norma dice que no es necesario utilizar todos los modos, por lo menos el 90% y los tres primeros modos como mínimo. Entonces, nosotros llegábamos a un 90% acá. De hecho, nos pasábamos a un 90,5. Sin embargo, la norma nos dice tres modos como mínimo o el 90%. Es decir, si con los tres no llegaba al 90, quizás con el cuarto llegaba al 90, entonces tenía que usar los cuatro. Pero como estoy llegando inclusive con los dos primeros, la norma me dice no, tienes que usar siempre los tres primeros modos de vibración. Utilizando ya el factor de masa participante que ya habíamos calculado los porcentajes, entonces hacemos el análisis espectral. El análisis espectral básicamente se basa pues en coeficientes que sacamos de tablas ya conocidas de la norma, ¿no? Desde su factor de zona, tipo de edificio, tipo de suelo, tipo de sistema estructural. Y despreciábamos quizás las irregularidades que luego lo vamos a ver en el programa. Entonces, finalmente calculábamos los desplazamientos absolutos. Y el desplazamiento absoluto era pues una función que dependía ahora de ese modo normalizado a la masa de todo ese sistema modal
multiplicado por su correspondiente factor de participación de masa y su correspondiente desplazamiento espectral. El desplazamiento espectral, pues como habíamos visto en la clase pasada, sale pues de un contenido teórico donde nosotros queremos hacer el diseño de nuevos edificios, ¿no? Entonces, no es muy común utilizar una sola señal sísmica para poder hacer un diseño sísmico de un edificio. Y peor si la señal sísmica tiene variables que son propias de un lugar, como el tipo de suelo, la lejanía del foco donde se ha creado el sismo, el tipo de falla y tantas cosas, ¿no? Entonces el análisis espectral lo que nos ayuda a nosotros es poder hacer un diseño a nivel nacional, se podría decir, tomando algunos factores determinados ya por la misma norma para poder calcular una aceleración y poder calcular un desplazamiento espectral para ese punto o esa ubicación geográfica con la información que se tiene de todos los sismos que han podido ocurrir en el país a través de un análisis probabilístico, ¿no? Que se le llama el análisis de peligro sísmico. Entonces, con eso calculábamos los desplazamientos absolutos. Dicho esto, entonces procedíamos a calcular los desplazamientos absolutos de cada modo de vibración en cada uno de estos pisos. Sin embargo, solamente hemos decidido calcular de los tres porque hemos dicho que los tres tendrían la mayor importancia de participación de acuerdo a norma. Bien, entonces con esto que hacíamos, calculábamos los desplazamientos relativos. Habíamos invertido entonces para cada uno de estos desplazamientos, habíamos invertido el orden, ¿no? Siempre hemos empezado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora lo hemos invertido porque queremos ver pues que el desplazamiento relativo del último nivel viene a ser la diferencia del desplazamiento absoluto de ese piso menos el anterior. Entonces nosotros teníamos ahora el desplazamiento relativo. Lo que a continuación tenemos que hacer ahora es revisar nuestra norma y por lo menos empezar a calcular las derivas. Entonces voy a abrir la norma y vamos a utilizar ahora los criterios de combinación, porque hasta este punto nos hemos quedado la clase pasada y simplemente lo que nos estaría faltando es saber qué vamos a hacer con tres desplazamientos que se están dándose en el mismo piso para tres formas modales distintas. ¿Qué vamos a hacer con estos tres desplazamientos relativos de este piso para tres formas distintas? Entonces, lo que la norma les dice que ustedes tienen que aplicar es utilizar una combinación modal. Bien, entonces, voy a llamar lista luego, por favor. Voy a llamar lista luego. Muy buenas noches, muchachos. Entonces, lo que yo voy a hacer es venir por la norma, bajar hasta lo que es el siguiente capítulo, luego de análisis sísmico, y entrar a este de criterios de combinación. Entonces, ¿qué dice acá? Mediante los criterios de combinación que se indican, se pueden obtener respuestas máximas elásticas. Ojo, estamos aplicando todo lo que es la ley de Hooke, todo lo que es desplazamientos pequeños para poder calcular todo esto, resistencia a materiales. Por lo tanto, entonces vamos a tener una respuesta elástica máxima, tanto para las fuerzas internas como para otros componentes, como por ejemplo fuerzas cortantes, cortantes de entrepiso, momentos de volteo, desplazamientos totales y desplazamientos relativos. Es decir, este proceso que vamos a hacer ahora lo pueden repetir para calcular cualquiera de estas condiciones de variables, ¿no? Solamente que en este caso, pues, tendríamos que revisar, pues, una por una, y eso nos demoraría un montón. Entonces, lo que nosotros vamos a centrarnos, por lo menos en este tiempo, es calcular los desplazamientos relativos de entrepiso y empezar a combinarlos. Entonces, ¿qué nos dice la norma? La primera combinación o el primer criterio de combinación se le llama la combinación cuadrática completa, llamada también el CQC, ¿no? Entonces, este vendría a ser mi combinación cuadrática completa, en sus siglas en inglés. ¿De qué trata la respuesta final de la combinación cuadrática completa? Es escoger, pues, algunas respuestas que salen de cada una de las formas modales, ¿no? En un determinado nivel, combinarlas con un factor llamado el ρ de I de J y luego sumarlas todas entre sí. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a necesitar calcular este ρ de I de J, porque estas respuestas ya las tengo. Ya tengo los desplazamientos de entrepiso de cada uno y los desplazamientos absolutos y relativos de cada entrepiso. Entonces, simplemente me estaría faltando calcular este ρ. Este ρ depende de quién, depende de toda esta fórmula que es inmensa para, en este caso, la definición en la norma.
siendo beta el valor de la razón de amortiguamiento. Entonces, miren, de nuestra vibración libre, que habíamos considerado sin amortiguamiento, ya estamos aplicándole el amortiguamiento a través de este factor que es la razón de amortiguamiento. Entonces, ustedes se acordarán, pues, de dinámica. La razón de amortiguamiento viene a ser el coeficiente de amortiguamiento del edificio entre el coeficiente crítico. Entonces, ustedes pueden ver que este coeficiente de amortiguamiento sale de muchas variables, ¿no? Depende de muchas variables como la interacción que tienen los tabiques con la estructura, las fisuras que se abren y se cierran en el proceso de daño que tiene un sismo en las estructuras de columnas, vigas, placas, lo que fuera, ¿no? En las conexiones de acero que se mueven en las empernadas o en las soldadas cuando éstas están en pleno trabajo, ¿no? Eso es un parámetro complicado de trabajar con esto. Y lo que nos dice la norma es que vamos a asumir un valor de 5% para todos los edificios y en este caso para todos los modos de vibración, ¿no? Para todos por igual asumiremos 5%. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de calcular este phi de I de J. Pero este phi de I de J no solamente depende de este parámetro que es fijo, depende de otro parámetro que va a ir variando, que es este lambda. Este lambda, ¿de qué depende? Este lambda depende de una relación frecuencial que tiene cada modo de vibración. Entonces tenemos que crear esta relación frecuencial. La relación frecuencial que ustedes están viendo dependen de la relación entre la frecuencia de un modo y la frecuencia de otro modo distinto al que se está estudiando. Entonces, es como que estuviésemos generando una interrelación de frecuencias y entre ellas podemos calcular ciertas respuestas, ¿no? Como por ejemplo este valor de ρ. Y este valor de ρ luego es utilizado acá para nuevamente trabajar con estas respuestas que representan las de diferentes modos de vibración. Y al final, en una sumatoria completa y una raíz completa de toda esta respuesta, tenemos que calcular la respuesta de una sola condicionante o de una sola variable. ¿Qué quiere decir? Que acá ustedes calcularán el desplazamiento relativo del sexto piso, una forma, es decir, utilizando todo este procedimiento, calculan solamente una respuesta. Desplazamiento relativo del quinto piso, tienen que repetir todo este procedimiento y así, ¿no? Hasta su desplazamiento relativo del primer nivel, que quiere decir que ustedes van a tener que trabajar uno a uno, pues, estos desplazamientos, así hasta encontrar entonces la respuesta final. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es respuestas máximas y criterios de combinación modal. 8. Bien, entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a requerir va a ser un cuadrito de doble entrada. ¿No? ¿Quiénes van a aparecer en este cuadrito de doble entrada? Vamos a tratar de respetar esta misma alineación. Entonces vamos a primero colocar combinación, esta va a ser la combinación CQC. Entonces, porque hay dos tipos de combinaciones. La norma les da dos alternativas. Les da la norma, les da la forma CQC y al final les da otra alternativa que se le llama la respuesta máxima a través del 25% de la respuesta absoluta máxima de cualquiera de sus alternativas de respuesta, más el 75% de la raíz de la suma de los cuadrados de cada una de las respuestas. Entonces vamos a desarrollar las dos y vamos a ver qué tanto se diferencian y por qué, ¿no? Entonces eso vamos a ver ahora. Muy bien, entonces en una combinación cuadrática completa vamos a utilizar siempre el sentido en X que tenemos para mutuo, ¿no? Se supone que estamos haciendo la combinación cuadrática para esta dirección y para este sentido de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos acá copiar el modo de vibración correspondiente, ¿no? En este caso vamos a ponerle así. Acá vamos a ponerle modo de vibración, ¿no? Y debajo de cada modo vamos a colocar su frecuencia natural de vibración respectiva. Es decir, ¿qué vamos a crear en esta primera tabla? Vamos a crear esta relación frecuencial llamada lambda. Entonces vamos a copiar esto por acá.
Bien, vamos entonces a desarrollar primero esta relación frecuencial llamada lambda. Vamos a ponerlo acá nada más, ¿sí? Porque eso ya va a ser repetitivo para las otras. Entonces, esta relación frecuencial lambda la vamos a crear como un valor constante para cualquiera de estas respuestas, ya que esta no va a variar. Solamente va a ser típica para cualquiera de las respuestas que yo quiera calcular, sea desplazamientos relativos o sea desplazamientos absolutos, o sea cortantes de entrepiso o sea fuerzas laterales de entrepiso. Bien, entonces, muy bien muchachos, ¿todo bien? ¿Se escucha? Por favor, me confirman. Si se escucha, ingeniero. Listo, gracias. Entonces, muy bien, gracias Manuel, gracias Jorge. Vamos a traer acá las frecuencias correspondientes. Ah, una cosa, ¿no? Antes que me olvide. Vamos a colocar acá una ecuación en la que ustedes me puedan entender qué significa cada una de esas frecuencias para hacerlo de una manera ordenada. Entonces, este va a ser mi lambda. ¿Dónde está mi lambda? Creo que acá no está. Mm, Acá está. Listo, este va a ser mi lambda. Y este lambda va a representar solamente la interacción que se tenga de las frecuencias acá arriba en fila. Y esta va a ser la de la columna. ¿Ya? Entonces van a ver a qué me refiero. Entonces, en las filas yo voy a colocar la frecuencia de cada modo de vibración. Entonces voy a buscarla pues acá arriba, ¿no? Entonces, mi frecuencia es igual a este periodo, sí, ¿no es cierto? Pero yo lo tengo que transformar. La frecuencia natural viene a ser 2 por pi, el valor del periodo natural, sobre el periodo natural, ¿correcto? Solamente estoy invirtiendo. Entonces, este será de acá. Ya no me voy a ir hasta arriba, porque todo está ordenado acá. Entonces, simplemente mi frecuencia natural es 7.579. Por si acaso lo vamos a revisar. 22 y 35. 7, 22 y 35. Me voy arriba al inicio, ¿no? Entonces, vamos a tener 7. ¿Dónde estás? Acá está, ¿no? 7, 22, 35. Entonces, estamos revisando estas primeras tres frecuencias más importantes, ¿no? Entonces, ya tengo la frecuencia natural por acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Esta frecuencia natural, por cierto, está pues en una unidad de radianes por segundo, no se olviden. Vamos a ponerle por acá radianes por segundo. En el caso inferior, yo voy a colocar también de manera idéntica, voy a ponerle acá modo. Acá yo le voy a poner el omega de J entre el omega de I, ahí está. Y acá yo voy a colocar los mismos valores que están acá, pero en función de una columna o de un vector columna. Entonces le voy a colocar transponer todo esto, enter, ahí está. Listo, entonces tengo estas, voy a reducirle hasta 2 decimales, creo que es mucho 3 decimales, 3 cifras significativas son suficientes. O bueno, acá tengo más de 3, ¿no? No importa. Entonces esto representa el modo 1, modo 2, modo 3. ¿Listo? Entonces voy a encerrar todo esto acá en una tabla de doble entrada. Entonces voy a empezar a fabricar estos lambdas. Este lambda entonces será igual a la fila entre su correspondiente columna. Sí, adelante Andrés. Sí, Andrés. ¿Alguna pregunta, Andrés? Andrés Poma, ¿alguna pregunta? No se te escucha, Andrés. ¿Alguna pregunta, Andrés? No creo que se te ha ido levantar la mano. Sí, pero estás con la mano levantada. Ya, ok. Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es encontrar esta relación, pues, de fila a columna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta fila entre la correspondiente columna. Entonces, la que yo voy a anclar mientras voy bajando va a ser la columna. Entonces, lo que yo quiero es que esta no se mueva de esta fila 876, pero sí puede moverse en el sentido horizontal. Es decir, cuando yo copie esta celda acá al lado como fórmula, quiero que se vea reflejado el 22,16 en el denominador. Entonces, tengo que anclar con el dólar, pues, en la fila correspondiente, ¿no? 876. De la misma manera, yo cuando baje y cuando vaya a la derecha,
No quiero que esta columna, que representarían estos tres valores acá de 22, 7 y 35, se me vaya pues a la derecha, ¿no? Es decir, si yo copio la fórmula a la derecha, se me va a ir una celda más a la derecha. Entonces, ¿qué tengo que anclar? Tengo que anclar la columna en este caso. Entonces, vamos a ponerle el símbolo del dólar adelante de la columna. Entonces, miren, aquí me sale la unidad. Voy a colocarle tres cifras significativas, tres ceros, perdón, detrás de la coma. Vamos a bajar por acá y vamos a bajar por acá. Entonces, como ustedes pueden ver, este último elemento, ¿qué significa? Es la relación de la fila con su correspondiente columna. Este de acá, ¿qué significa? La fila con su correspondiente columna. Es decir, para desarrollar estos tres valores en cada una de estas celdas, se mantiene constante la columna en el denominador, mientras la fila va cambiando en el numerador, ¿no? Entonces, si ustedes hacen bien el trabajo, van a ver que la relación de lambdas va a tener una especie de diagonal unitaria en este caso. Muy bien, ya tengo entonces el valor de la frecuencia angular, ¿no? En cada una de las columnas y filas y los lambdas correspondientes. ¿Qué me compete ahora calcular? Me compete calcular mi valor de los ROS. Y entonces el valor de ρ también será idéntico en el caso de tenerlo, pues, en una tablita que esté definida de dos entradas, ¿no? Pero en este caso el ρ necesita un parámetro, el cual se va a mantener constante. Entonces nosotros requeriremos traer al valor de beta. Vamos a ponerle entonces acá. Beta, para el caso de este análisis, de acuerdo a norma, es igual al 5%. 0,5. Entonces, en porcentaje sabemos que es el 5%, ¿no? Para edificaciones nuevas, ojo. Entonces, esto es un valor que yo necesito ponerlo como dato y que se va a repetir para todos los casos. Entonces, lo que yo necesito trabajar es el mismo cuadro. Quizás lo que yo podría hacer es simplemente copiar esto acá. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a resumir el cuadro, no lo voy a copiar con todas las frecuencias, sino simplemente lo que yo voy a hacer es copiar esto por acá y copiar esto por acá, así. Porque yo necesito un nuevo cuadro de doble entrada, pero que me marque cada uno de estos valores ρ por cada uno de estos valores de lambda. Entonces ya me dejo entender, ¿no? Simplemente entonces acá vamos a ponerle insertar el valor del ρ que yo voy a encontrar para cada condición, que estaría acá. El ρ de i de j será igual a lo que ustedes están obteniendo ahí. Bien. Listo, entonces, ¿cómo trabajamos? Tenemos que utilizar toda esta fórmula, pues. 8 por el valor de beta, que sería anclado, ¿no? No puedo dejarlo ahí, porque se me va a mover cuando lleve a las otras celdas. Dos veces, porque está al cuadrado, por el valor de 1 más el valor de lambda, que está acá. Cierro paréntesis, por el valor de lambda a la 3 medios. Entonces, le pongo la potencia de 3, de lambda, que es este. Ustedes están viendo que estoy trabajando uno a uno el lambda, el de la misma casilla donde yo estoy determinando esta fórmula, y luego cuando corra, eso se va a repetir, se va a ver reflejado en las tres columnas y en las tres filas, ¿no? Dependiendo del cambio de cada uno de sus lambdas. Entonces, este será el lambda elevado a la 3 medios, o que también sería pues 1.5. Con esto cierro el numerador sobre el denominador. El denominador, mejor dicho, entre el denominador, y el denominador lo voy a poner en un paréntesis, ¿no? Entonces, la primera parte viene a ser una resta del cuadrado de lambda con exponencial pues al cuadrado. Entonces, vamos a ponerle potencia, perdón, otra vez, vamos a ponerle potencia, cierro la potencia, yo sé que la potencia tiene que estar elevado al cuadrado, yo sé que dentro del cuadrado tiene que estar 1 menos el valor de lambda dos veces, es decir, porque está al cuadrado, ¿no? Ahí está. Y luego tengo que agregarle acá a la derecha más 4 por el valor del beta al cuadrado, en este caso el beta tiene que estar anclado, no se olviden, por este valor otra vez que tiene que estar anclado. Muy bien. Y tengo que colocarle ahora el valor de lambda. El valor de lambda está acá. Y luego tengo que multiplicarlo otra vez por una potencia. Vamos a ponerle potencia, cierro paréntesis, le voy a poner coma 2 porque está al cuadrado. Y en este caso sería 1 más lambda. 1 más el valor de lambda que está acá. Entonces,
Ahí está mi fórmula, reviso otra vez 8 veces el valor de beta al cuadrado, más 1 por el lambda, por la potencia de lambda a la 3 medios, muy bien. Como denominador tengo la potencia de 1 menos lambda al cuadrado, estamos hablando que la celda de 877 se repite, más 4 veces la celda del amortiguamiento, 2 veces por el valor de lambda, y todo esto lo vamos a tener que multiplicar por la potencia que tengamos de 1 más el lambda y esto estaría al cuadrado. Entonces, si ya tengo toda la operación del RO, pongo Enter y me sale 1. Muy bien, me tiene que salir 1. Necesariamente para ese tipo de operaciones me tiene que salir 1 en estas celdas, ¿no? Y posiblemente en la otra diagonal, en los otros elementos de la diagonal. Entonces, voy a jalar por acá, observo si se está escapando el valor del beta, está yendo muy bien con el valor de lambda, que está acá arriba, en este caso de la tabla superior, y voy bajando, y otra vez reviso, ¿no? Y listo, ya tengo el valor de los RO correspondientes. Entonces, no sé si tengan hasta acá alguna pregunta, por favor, o alguna duda. Vamos a llamar lista de una vez, ¿sí? Para que no se me vaya a ir la hora. Por favor, estar atentos a la lista, es la última vez que voy a llamar. Martín Altuna. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Juan Álvarez. Juan Álvarez. Sí está, ¿no? Muy bien. Alberto Amaro. Ok, Presente, gracias. profesor, presente. Listo. José Berrocal. Presente, ingeniero. Gracias. Ángelo Briceño. También está, ¿no? Muy bien, gracias. Juan Bugarín. Presente, ingeniero. Gracias. Wilder Carrillo. Presente, ingeniero. Listo, gracias. Royber Callao. Ingeniero, el compañero Royber Iván Callao me acaba de informar que un familiar ha fallecido y está viajando. Igual le paso por WhatsApp su sustento. Ya, muy bien. Bueno, listo, ok, gracias, Katy. José Chumacero. ¿Cómo está? Juan Collazos. Presente, ingeniero. Sí está, ¿no? Presente. Listo, gracias. Alessandro Duplex. También estaba, ¿no? Profesor presente. Ya, gracias. Manuel Egusquiza. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Ahí está José Chumacero, ¿no? Muy bien. Víctor Espinosa. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Y Katy Estrada está. Walter Fernández. ¿Dónde está Walter Fernández? Bien, Jorge Gamboa. Presente, ingeniero. Listo, gracias. Sergio Giraldo. Presente, ingeniero. Muy bien, gracias. Rudy Guevara. No está. Johan Hernández. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Mari Carmen Guamantoma. Presente, ingeniero. Bien, gracias. Jamín Márquez. Presente, ingeniero. Ya, gracias. Joel Molleda. Sí está, ¿no? Luis Pinto. También está. Hipólito Rojas. Ok, sí, ya se te puso, José. Hipólito Rojas. Presente, ingeniero. Listo, gracias. Andrés Poma. Sí estaba Andrés Poma, ¿no? Presente, No ingeniero. debía. Presente, ingeniero. Listo. Ok, ok, gracias. John Salas. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, buenas noches, gracias. Roger Saldaña.
Sí está. Ok, Víctor Villanueva también está. Muy bien, muy bien. Y James también sí estaba, creo, ¿no? Presente, ingeniero. Sí está, ok. Listo, gracias. Entonces, nuevamente los que están faltando son Walter Fernández y Rudy Guevara. Bien, sí, Roger Saldaña ya está. Walter Fernández y Rudy Guevara. Muy bien. Vamos entonces a continuar, muchachos, porque la hora pasa volando en realidad. Bien, entonces lo que nosotros tenemos hasta este punto ya es el valor del phi el valor del rho de I de J que nos está dando esta norma, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es calcular la respuesta máxima. Entonces, la respuesta máxima la tenemos que hacer una por una, es decir, tenemos que coger o el desplazamiento relativo o el desplazamiento absoluto ya. Vamos a elegir el desplazamiento relativo, ¿por qué? Porque más adelante necesitamos calcular a través del capítulo número 5 y a través de su criterio número 31 y 32 la deriva de entrepiso. Y esta deriva de entrepiso tenemos que observar si es menor a este límite. Si es menor a este límite, entonces nuestro diseño sísmico terminaría hasta esa parte. Estaríamos entonces cumpliendo con la norma sísmica con los desplazamientos de entrepiso. Sin embargo, hay que observar, pues, si los desplazamientos son muy pequeños o son muy grandes, para ver si vamos a necesitar mucha más cantidad de columnas o de placas para rigidizar o vamos a tener que quitar, porque posiblemente va a ser muy cara nuestro edificio. Va a ser muy caro nuestro edificio. Entonces, tenemos que elegir. Vamos a elegir entonces primero desplazamiento relativo de sexto piso. Entonces, lamentablemente así es la combinación, pues trabaja de una manera en una a una, pues, ¿no? Porque lo que él utiliza, lo que la combinación utiliza, pues son tres respuestas distintas de un mismo valor. Y estamos hablando solo de desplazamientos. De igual forma, si ustedes tuviesen fuerzas, van a tener diferentes valores de fuerza también por cada piso. Bueno, vamos a ver entonces el desplazamiento relativo. El desplazamiento relativo se tiene que también crear a través de esta fórmula, pues que sería el valor del rho. Vamos a copiar todo esto entonces. Este valor del rho y a través de las R's que representarían las respuestas de cada uno de esos modos de vibración, tendríamos entonces que determinar la respuesta pues en un cuadro de doble entrada también. Creo que no lo he copiado, ¿no? Lo tengo que determinar en función de un cuadro de doble entrada. Entonces, vamos a ponerle mejor acá respuestas finales. Y en estas respuestas finales vamos a calcular solo los desplazamientos relativos, lo que significaría que aquí voy a utilizar esta fórmula ahora. Entonces necesito para ello un cuadrito otra vez de doble entrada, pero voy a utilizar esta definición. Ojo, estoy utilizando esta definición. Vamos entonces a determinarla más o menos a la misma altura, ¿no? Porque yo quiero que todo calce así en esa misma definición. Ahí está. Entonces, lo que yo no voy a colocar acá ya no van a ser las frecuencias, ¿no? Simplemente tengo que borrar estas frecuencias. Estas de acá, estas de acá. Lo que yo voy a colocar ahora por cada modo de vibración son los R's, que serían las respuestas que yo quiero combinar. Entonces, le vamos a poner R de I, R de J, ¿ya? Si quieren más o menos definirlo así, o quizás así, ¿no? Como si fuera una multiplicación al revés, I y J sería lo que yo necesitaría trabajar en términos de una multiplicación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué significa? Voy a ir a los desplazamientos relativos del sexto piso y los voy a ir definiendo en base a cada uno de esos modos. ¿Dónde están los desplazamientos relativos? Están acá, pues, para cada uno de esos pisos. Entonces, simplemente los voy a copiar. Entonces voy a determinar este mismo formato, le voy a colocar acá para que se pueda notar, ahí está. Este mismo formato quizás lo voy a copiar en esta parte para que se mantenga pues esa misma definición. Esto sí lo voy a quitar con un fondo blanco nada más, no es necesario que sea de colores. Y acá abajo yo tengo que copiar lo mismo. Entonces voy a determinarlo pues como un vector de columna. Vamos a transponer todo esto entonces, así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elaborar pues esta misma respuesta, ¿no? Como hemos hecho en las frecuencias. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a trabajar primero con elaborar una a una estas respuestas. Entonces vamos a definir esta primera parte de la ecuación. El RDI será la respuesta de la fila. Fila por el valor del ρ que está teniéndose como resultado acá arriba, ahí está, por el valor de la columna correspondiente. Entonces, como habíamos dicho, la columna quiero que se mantenga siempre en la fila 895, entonces lo vamos a anclar a esa fila. Y el valor de la primera respuesta tiene que mantenerse siempre en la columna D, por lo tanto voy a anclar la columna D. Listo, entonces miren, ustedes van a ver que aquí no parece no haber respuesta, pero los valores son pequeños, así que eso yo lo tengo que ver de forma científica. Voy a bajarla hasta una cantidad determinada, que en este caso sería con una sola cifra luego del 0. Y entonces, como ya está todo anclado, simplemente voy a correr por acá y voy a correr por acá, ¿no? Y ahí observo si está adecuadamente referenciado. Por lo tanto, entonces, lo que yo voy a obtener acá, no sé si estaría adecuado si lo copio de esa forma. Así está bien, yo creo que está muy bien. Entonces, simplemente lo que yo voy a encontrar acá como respuesta final, vamos a ponerlo acá simplemente, ¿no? Vamos a ponerlo mejor en esta parte superior. La respuesta final del desplazamiento relativo del sexto piso, vamos a ponerle acá, el desplazamiento relativo del sexto piso, ¿a cuánto será igual? Tengo que entonces empezar a trabajar, no sé por qué acá sale más grande, a ver un ratito, esto es 11. Ya, entonces miren, esta sería mi respuesta final que estaría en metros de distancia, ¿no? Esto lo vamos a poner en una forma más llamativa, ¿no? Que tenga un formato en la que me diga que esta es una respuesta final, pues entonces este formato también lo voy a pegar por acá, ahí está. Y simplemente lo que voy a tener es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo voy a calcular la respuesta final del desplazamiento del sexto piso en forma relativa? Lo que yo tengo que hacer entonces es lo siguiente, pues utilizar la suma doble, porque este viene a ser la suma de las filas y la suma de las columnas de todos estos valores. Y luego a toda esa suma le vamos a sacar la raíz. Entonces, ¿qué significa? Que yo voy a colocarle acá igual a suma de todo esto. Ahí está, muy bien. Y finalmente le voy a poner la raíz de todo eso. Entonces, mi desplazamiento relativo del último nivel es 0.009. Muy bien. No sé si está claro esta parte o vuelvo a repetir. Bien, creo que está claro, ¿no? Vamos a determinar el del quinto piso. El del quinto piso también va a tener una fórmula. Acá, como ustedes están viendo, no necesito anclar nada. Lo único que yo estaría anclando entonces, en este caso, serían pues las posiciones que acá yo voy a tener de las filas y las columnas, pero antes de entrar a la respuesta final del desplazamiento del quinto piso relativo, tengo que ordenar esto, pues, no se olviden. Estas serían las respuestas del quinto piso. Allá. Miren por dónde se me ha ido mi celda. Tiene que ser esta de acá, pues, las del quinto piso de forma relativa. Entonces, esto jalo por acá. Las respuestas están todavía a medio hacer. ¿Por qué? Porque tengo que modificar esta primera celda. Esta primera celda está muy bien referenciada hacia la columna en D, hacia la celda 904, pero está mal referenciada hacia esta de acá, porque está tomando pues todavía la fila que le representaría a la otra tabla. Entonces voy a bajar esto por acá. Y esta de acá, a ver dónde estamos, y esta de acá tiene que ser ¿quién? Miren, esta tiene que ser la parte central, ¿no? El ρ. Entonces esto tengo que llevarlo todavía a la tabla donde se encuentra el ρ. Modificando eso, entonces hago toda esta operación otra vez, y ahí está mi desplazamiento relativo del quinto piso. Vamos a volver a repetir otra vez el proceso para los siguientes otros pisos. Entonces vamos a poner cuarto piso, cuarto desplazamiento relativo final. Vamos a arreglar estas frecuencias, que mejor dicho, vamos a arreglar estos desplazamientos relativos del cuarto piso. Estos desplazamientos serían estos de acá en toda la fila. Voy a jalar entonces todo esto para acá. Esto ya está arreglado, me falta arreglar esto todavía. Tengo que bajar esto hasta acá. Y el otro lo tengo que subir hasta el valor del ρ. El ρ se encuentra en este primer elemento. Entonces, ¿qué hago? Cojo esta celda, jalo por acá,
jalo por acá, y ahí estaría entonces la respuesta del desplazamiento relativo del, en este caso, cuarto piso. Cogemos otra vez todo esto, pegamos por acá, vamos a calcular el desplazamiento relativo del tercer piso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a definir primero estos valores de desplazamiento relativos del tercer piso. Vamos a la parte superior, serían estos de acá, ¿no? Jalo esto hacia la derecha, se actualiza mi columna, actualizo este valor, bajo este por acá, voy hacia el RO que debería ser, en este caso el RO se encuentra acá, Enter y jalo otra vez, ¿no? Por acá y por acá. Listo. Desplazamiento del tercer piso calculado. Desplazamiento del segundo piso, entonces vamos a tener número 2. En este caso, el desplazamiento del segundo piso dependerá de la relación de desplazamientos relativos que hay acá arriba. Para el segundo piso, ahí está. Entonces voy a jalar esto por acá. Esto se copia de forma automática. Arreglo acá la fila. Sí, adelante. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor, una pregunta. Me perdí en eso de RI, RJ, RI por RJ. Eso que figura ahí debajo del vamos. nodo, RI por RJ. ¿Este de acá? Sí, sí, profesor, RI por RJ. Ya, vamos. Ya, eso de ese RI por ese RJ lo vamos a hacer de acuerdo a la fórmula. Voy a hacerlo para el primer piso de nuevo, ¿ya? Vamos a ponerlo acá, primer piso. Y con eso estaríamos terminando el desplazamiento relativo final. Este RI por RJ, quizás acá lo que estaría faltando para que se pueda entender finalmente sería agregar este de acá a la mitad de ellos, ¿no? Algo así, para que se pueda entender mejor. Bien, entonces lo que yo estoy calculando es RI por RO por RJ, ¿no? Entonces esto sería lo que estaría acá, definiendo en esas celdas de color blanco. Bien, vamos a ver entonces cómo defino el valor de RI, el RO de I y el R de J. Primero tengo que actualizar los desplazamientos relativos que yo quiero combinar. En este caso estoy queriendo combinar los desplazamientos relativos del primer piso. Entonces tengo que copiar todas estas respuestas de los 3 modos de vibración. Entonces, lo que hago es señalar esta celda, la copio, ¿no? Con esta parte inferior, lo jalo y se copian los 3 valores. Los 3 valores también se copian por acá. Y estos representarían tanto los RDI, los RDI serían todos los elementos de esta columna. Esta primera parte de acá sería esta columna y esta parte de acá sería toda esta fila. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, este valor de RDI representa cada uno de estos valores de esta columna y este RDJ representa cada uno de estos valores de la fila. Allá. Entonces, como ya tengo cada uno de ellos, simplemente los vamos a combinar. ¿Cómo los vamos a combinar? Los vamos a combinar pues con esta formulita. Nos estaría faltando multiplicar pues por el valor del RO al medio y el valor del RO se encuentra acá pues, ¿no? Se encuentra acá. Entonces, lo que yo estoy definiendo, una cosa quiero ver, está bien, ¿no? Entonces, lo que yo voy a definir sería el valor de la fila, que es esta, por el valor del RO que se tiene arriba de la primera tabla, que es este de acá, y luego tengo que multiplicarlo con el correspondiente RJ, que vendría a ser la columna. Ahí está. Sin embargo, la columna, cuando yo copie este valor en la tabla del Excel a la derecha, se tienen que mantener en la misma fila, porque yo voy a descender hasta acá en la copia, hasta esta celda que está acá. Entonces tengo que mantener, se puede decir anclada la celda de la fila 935. Entonces le pongo el símbolo del dólar adelante, ahí. Como también el valor del RI de I que representa la columna, se tiene que mantener en la propia columna D. Entonces tengo que anclar pues el valor de D con el dólar, ¿no? Yo no voy a anclar el valor del RO, porque si yo voy viajando con el RO, yo tengo que ir viajando mientras voy cogiendo hasta terminar el último elemento. Entonces no me conviene anclarlo. Y yo sé que cuando copie a la derecha y baje con la copia, se va a trasladar solito, pues. Entonces simplemente le voy a colocar Enter, voy a colocar por acá, y simplemente tengo ahí la respuesta que tengo del desplazamiento relativo del primer piso. Luego, ¿qué tengo que hacer con todo esto? Tengo que sumarlo y le tengo que sacar la raíz. Ahí está. Suma de todos estos 9 elementos y le sacamos la raíz, ¿no? Entonces nos sale 0.0015. ¿Alguna pregunta más, por favor, hasta ahí? ¿O alguna duda, algo que no haya quedado claro?
Estoy comprobando nomás si están bien acá los valores. Muy bien, entonces, bien, muchachos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ya tengo todos los desplazamientos relativos, tengo que volver a fabricar mi columna, pero ya en este caso, de toda mi estructura, ¿no? Entonces, miren, por mutuo voy a obtener esto de acá. Vamos a venir por acá abajo y vamos a tener un solo resumen ahora. Ya no vamos a tener 3 resúmenes. Entonces, esto sería de toda la estructura. O vamos a ponerle así nomás, ¿sí? De toda la estructura. Entonces, simplemente vamos a tener una sola respuesta. Esta respuesta de acá, esta respuesta número 4 será esta respuesta número 3 será esta de acá, esta respuesta 2 esta, y esta respuesta 1 será esta de acá. Bien, entonces miren cómo hemos llegado de un criterio de tener desplazamientos relativos de tantas formas de vibración que va a tener la edificación, a solamente pues una sola forma, ¿no? Utilizando el criterio de combinación cuadrática completa, acá le vamos a poner, ¿no? O, combinación cuadrática completa, o también llamada la CQC. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora que ya tenemos un criterio de combinación? Bueno, primeramente, ¿no? Bueno, vamos a ir una por una y ahí vamos a calcular la respuesta máxima mejor, ¿no? Está bien, vamos a ir primero entonces con la combinación cuadrática completa y calculamos la respuesta máxima y luego vemos la otra combinación. Entonces, ¿qué necesito para la respuesta máxima? Tengo que evaluar mi norma, pues, y tengo que ir a la siguiente parte. Ya pasé toda esta parte de criterios de combinación. Esto lo vamos a ver en el ETAPS, fuerza cortante mínima en la base, pero no es parte del diseño sísmico. Nos dice cálculo, en este caso, para obtención de los requisitos de rigidez, resistencia y utilidad para este sistema. Y entonces primero tenemos que entrar ahora a la determinación de desplazamientos relativos que van a ser laterales. En este caso pueden ser los desplazamientos absolutos también, pero como necesitamos relativos para la deriva, lo vamos a requerir. Entonces, ¿qué dice la norma? La respuesta que ustedes han obtenido hasta ahora es una respuesta elástica. Todo esto sale de una definición, pues, de Hooke, de la ley de la elástica de los materiales, desplazamientos pequeños, ¿no? En este caso vamos a tener, pues, todo en una relación proporcional de cargas y desplazamientos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si aumenta la carga o aumenta el sismo, el desplazamiento va a aumentar también de forma proporcional, porque estaríamos trabajando dentro de la ley de Hooke, es decir, en el alineamiento de una recta perfecta, donde hay una relación donde hay una relación lineal entre desplazamientos y cargas, pues. Entonces, aquí es muy fácil de determinar todo en forma proporcional, porque mientras uno crezca, el otro crece, o de forma inversa. Sin embargo, la norma que les dice, no van a calcular desplazamientos elásticos. Ahora, también, ¿por qué? Porque cuando ustedes usaron el análisis espectral, ¿qué pasó? Cuando ustedes han usado el análisis espectral y han calculado esta pseudoaceleración, ustedes le han quitado algo a la respuesta real. La respuesta real está basada en toda esta parte del numerador y este valor de G. Es como que más o menos así hablándolo, entendiendo como que esto fuera la fuerza sísmica, ¿no? O parte de lo que vendría a ser el sismo. Entonces, estaría representado pues por cada uno de estos parámetros. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Lo han dividido entre un coeficiente de reducción que se le llama el R. Y ahorita vamos a ver por qué la norma reduce la capacidad entre un coeficiente de reducción, que se le llama el coeficiente de reducción de ductilidad o coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas. Bueno, ahorita vamos a explicar por qué. Pero primeramente, la norma a ustedes les está diciendo que reduzcan la aceleración entonces que se va a recibir en el edificio. Sin embargo, los desplazamientos no los podemos reducir, así que tendríamos que recuperar. De la pseudoaceleración que han salido, de la pseudoaceleración han salido los desplazamientos relativos de cualquier piso, con todo el análisis que hemos hecho ahora y con todos los criterios de combinación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volverle a multiplicar por el valor del R. ¿Para qué?
para que por lo menos en condición de fuerza sísmica podamos controlar el verdadero desplazamiento que pueda tener, no que esté reducido por algún factor. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? La norma les dice, vamos a recuperar ese valor del R. Ese valor del R está acá, ese valor del R está acá, al multiplicar nuestros desplazamientos laterales. Allá, entonces, ustedes dirán, pues estoy devolviéndole hasta cierta parte, voy a devolverle en todo caso la fuerza sísmica en una proporción original, pero también la norma dice, no van a ser también muy conservadores y van a usar solamente un porcentaje. Cuando las edificaciones son catalogadas como estructuras regulares, es decir, no presentan ningún tipo de irregularidad que está contemplado en la tabla número 8 o número 9, solamente es necesario calcular el 75% de este valor del R, no el 100%, no es necesario recuperar todo el valor del R. Y cuando ustedes tengan edificaciones irregulares, es decir, por lo menos tengan una de las irregularidades que está detallada en cualquiera de las dos tablas, ojo, una de ellas nada más, van a tener que multiplicar a sus desplazamientos con 0,85 de R. Ah, ya, entonces vamos a entender pues que mi edificio, para este caso, por lo menos como todavía no hemos hecho análisis de regularidades, vamos a suponer que sea regular. Y además, porque cuando hemos hecho el análisis espectral, también hemos supuesto de que es una edificación regular, porque nuestros factores son iguales a la unidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar estos desplazamientos, vamos a ponerle entonces simplemente desplazamientos relativos finales, pero en condición elástica. Entonces le vamos a poner así, en condición elástica, y lo tenemos que transformar a una condición inelástica. A esta condición de transformar por 0,75 se le llama, pues, se le va a llamar la condición inelástica. Esta condición inelástica también va a tener la misma unidad de metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar a este de acá por el valor, como es regular, 0,75, como dice la norma, por el valor del R. ¿Dónde está el valor del R? Ya lo hemos calculado acá, pues es el R como coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas finales. Entonces, acá lo vamos a anclar por el F4. Y listo, miren, estos serían ahora mis desplazamientos relativos inelásticos con los cuales yo voy a tener que chequear pues con la norma, ¿no? Muy bien, ¿qué más me dice la norma? Adelante, vamos al artículo número 32. El desplazamiento que ustedes obtengan lo tienen que transformar a una distorsión angular, o también llamada una distorsión de entrepiso, o también llamada una deriva de entrepiso. Esta distorsión simplemente viene a ser la relación de la altura, mejor dicho, la relación del desplazamiento relativo que tiene cada uno de esos pisos entre la altura de entrepiso. Ah, ¿qué significa eso? Entonces, cuando nosotros vayamos acá, ustedes van a tener pues su edificación, digamos, de esta manera, ¿no? Digamos, con 3 o 4 pelotitas. Esto yo ya lo voy a generalizar para cualquier edificio, ¿no? Entonces, supongamos que tienen sus edificios así, ¿no? Y que cada uno de ellos o cada uno de estos niveles se ha movido una cierta cantidad. Acá, acá, acá y acá, ¿no? Y cada uno de ellos tiene un desplazamiento absoluto, ¿sí o no? Ese viene a ser mi desplazamiento absoluto porque es la medida total desde el punto 00 que venía a ser la base o el punto original donde estaba mi estructura de forma estática equilibrada hasta la posición actual, ¿no? Como dice mi análisis con desplazamientos absolutos. Estos son los relativos, ¿ah? Entonces todavía me falta ubicar los relativos. Hemos dicho que este es igual al relativo del primer piso, porque con referencia a la base que no se mueve nada, entonces tendría que ser el mismo. Aquí se encuentra el desplazamiento relativo número 2. Aquí se encuentra el desplazamiento relativo número 3. Y aquí se encuentra el desplazamiento relativo número 4. Allá, pero la norma me dice, comprueba delta de I entre H de entrepiso de I. Este será mi concepto llamado deriva. ¿Dónde está mi deriva? Ahí, en esa geometría. Mi deriva está acá, pues. Mi deriva de entrepiso no es nada más que la distorsión angular que estamos encontrando por cada piso. Entonces, esta será mi deriva del primer piso. Esta será mi deriva del segundo piso. Esta será mi deriva o mi ángulo, en otras palabras, del tercer piso.
y esta será mi deriva del cuarto piso. Ah, pero entonces, ¿y el HDI? El HDI viene a ser la altura de cálculo que se tiene de cada uno de esos pisos. Entonces voy a tener altura de cálculo 1, altura de cálculo 2, se supone a la mitad de los elementos de las vigas, altura de cálculo 3 y altura de cálculo 4. ¿No? No es altura de entrepiso, no es altura de acabados, es altura de cálculo con la que ustedes sacaron la rigidez de sus columnas. Ah, ya, muy bien. Entonces, ¿por qué la norma dice que el teta es igual a este valor? Si este ángulo, a mí me han enseñado de matemáticas que utilizando la función trigonométrica tangente de este ángulo, debería de calcularse así, delta de I entre H de E de I. Esta es la relación correcta, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, ¿quién es? El valor del desplazamiento relativo que está en cada piso. Y el cateto adyacente, ¿quién es? El valor de la altura de entrepiso. ¿Debería ser así? ¿La norma tiene algún problema? No, no es cierto, porque lo que nosotros estamos viendo hasta ahora es conceptos que siempre nos van a acompañar desde la resistencia de materiales, ¿no? Frente a desplazamientos pequeños, también existirán desplazamientos angulares pequeños, por lo tanto, todo lo que es tangente se parece al mismo ángulo, es prácticamente igual, ¿no? Entonces, simplemente la deriva siempre va a ser, para este caso, el desplazamiento relativo entre la altura de entrepiso correspondiente, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que calcular ahora son las derivas. Entonces, vamos a colocar acá los datos, primero de las alturas de entrepiso, y aquí calcularemos las derivas correspondientes teta de I. Bien, entonces no sé si está claro hasta ahí, por favor. ¿O hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿O está claro hasta acá? Creo que sí, ¿no? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a colocar acá alturas de entrepiso. Vamos a copiar esto por acá y le vamos a colocar alturas de entrepiso I, como está en la norma, ¿no? Así, como está en la norma, como está HDDI, ¿no? Entonces, la altura de entrepiso quiere decir la altura de cálculo, es la que yo tengo que observar acá arriba, ¿no? Donde estaban todavía mis gráficas en esta parte. Altura de cálculo del primer piso, muy bien. Altura de cálculo del segundo piso era idéntica hasta el final. Era idéntica entonces de 250 hasta el último nivel. Entonces, bastaría con que copie esta nada más y las demás las hago referencia a la de abajo. Perdón, estas serían simplemente igual a esta, y así, ¿no? Entonces vamos a correr esto hasta acá. Y esta sería igual a la de abajo. Entonces, como esto no necesita más cifras, simplemente lo voy a colocar con 2. Y finalmente lo que necesitaríamos es la deriva y la deriva de entrepiso, ¿no? Que nosotros, o la distorsión de entrepiso. En este caso, entonces, nosotros le vamos a llamar el teta. Ahora, ¿de dónde sale ese concepto de deriva? No se olviden, pues, de resistencia a materiales, ¿no? En resistencia a materiales, cuando hemos observado acá la distorsión angular, también llamada deriva, ha salido, pues, del concepto de deformar a un cuerpo por una fuerza cortante o una fuerza lateral hipotética a nivel de piso o a nivel de esa parte superior, ¿no? Entonces, en este caso, pues, la fuerza lo ha deformado de esta manera. La fuerza ha producido un cambio de forma, pero no de volumen. Y este ángulo que se forma acá se le llama el ángulo de distorsión angular, que nosotros también lo llamamos la deriva de entrepiso. Y en otras palabras, este viene a ser el delta y este viene a ser el H correspondiente. Es algo muy sencillo, ¿no? Que ya conocemos de resistencia en materiales. Entonces, la deriva de entrepiso, ¿no? Vamos a poner este cálculo. Voy a copiar esta figura. Lo voy a colocar por acá. Ahí está. La deriva finalmente de entrepiso que nosotros queramos calcular para este ejemplo será igual a esta de acá entre esta de acá. Entonces esto lo vamos a colocar un poquito más hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Bien, ok. Entonces vamos a pasar esto hasta acá y listo. Y miren, ¿cumple o no cumple con la norma? ¿Cómo yo sé que cumple o no cumple con la norma? Tengo que observar, pues, con qué tipo de estructura yo estaría calculando. Entonces vamos a colocarle acá deriva límite. Vamos a ponerle acá la deriva límite.
Esto no sé por qué sale así. La deriva límite y este h está de más, ¿no? Este h está de más, así. Esto también estaría de más. Ahí está. Entonces, ¿la deriva límite cuál es? Nuestra deriva límite para edificios de concreto armado es 0,007. Por lo tanto, entonces tenemos un problema quizás con algunas de nuestras derivas en algunos pisos. Para acero es 10 porque se entiende que es un poquito más flexible y puede permitir mayores deformaciones sin la necesidad de que colapse. Albañilería es más frágil, tiene que ser menor su límite. Madera es más flexible, sin embargo, eso no quiere decir que pueda construir edificios más altos, porque el problema es la unión. Como el material es anisotrópico casi en su mayoría de direcciones, entonces es un poco complicado. Aún así, para edificios de 1 o 2 pisos, pues admite gran capacidad de deformación sin la necesidad de colapso, es decir, puede eliminar energía fácilmente. Y para muros de ductilidad limitada todavía no hay pues una deriva específica un poquito más alta o parecida a la de concreto, porque son catalogados como edificios que todavía son bien rígidos, muchas placas tienen. Y encima no tienen un refuerzo corrugado a 36 grados 60, es una malla electrosoldada que puede tener una falla frágil. Entonces, acá nosotros vamos a tener que para concreto será 0,007. ¿Bien? Y esto lo tenemos que comparar. Vamos a ponerle entonces una definición. Si, vamos a ponerle por acá, si este valor es menor a este de acá, ¿no? Entonces vamos a colocarle un valor menor. Caso contrario va a ser mayor, ¿no? Ahí está. Entonces, acá cumple, acá cumple, acá cumple, acá cumple, acá ya no cumple. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar quizás un poquito más de rigidez, pues, en el sentido X correspondiente, ¿no? Y quizás lo vamos a tener que ver si podríamos ampliar un poquito más las columnas hasta el segundo piso. Ahora, ojo, la dirección X parece que fuera la más reforzada, ¿no? Todavía eso habría que revisar en la dirección Y cómo está, porque solamente tenemos, a ver, cómo estamos con columnas acá. Tenemos más columnas, no, se tiene que verificar de todas maneras, ¿no? Porque tenemos una combinación de columnas de 25 por 50, 25 por 50, quizás si ampliamos un poquito más estas, ¿no? O quizás si nosotros cambiamos esta a 30, puede ser que cumpla. Es decir, si nosotros arreglamos las columnas ya no de 50 por 25, sino 50 por 30. No, perdón, estoy diciendo, esa es la dirección en Y, no. Tiene que ser esta de acá. Tendríamos que ampliar la dirección en X de estas columnas a 30 para que nuestra rigidez en el sentido X aumente un poquito más y quizás con estos 5 centímetros en todas las columnas que tengan esta forma, es decir, ¿qué columnas van a cambiar entonces a 30 por 50? Esta de acá, pues esta va a ser 30 por 50, 30 por 50, 30 por 50, 30 por 50 y también las que van a estar acá al frente. Entonces, quizás con esa pequeña variación pueda cumplir en el sentido X y mi diseño estaría correcto, ¿no? Entonces, lo que me estaría faltando definir sería el diseño en Y para ver si los desplazamientos estarían cumpliendo. Entonces, como ustedes pueden ver, hasta acá es lo que ustedes tienen que revisar con la norma y quedaría pues ya su diseño completo si ustedes ven que todos estos todas estas distorsiones cumplen con la norma. Bien, ahora eso no quiere decir de que estos desplazamientos tengan que ser todos bien pequeños. Se tiene que revisar de que por lo menos algunos, como por ejemplo estos de acá, se encuentren pues cercanos al 0,007. No se les vaya a ocurrir hacer que todos estos desplazamientos sean del orden del 0,001, 0,002, ¿no? Porque estarían entonces haciéndole un gasto insulso a su propietario al querer cumplir con una estructura demasiado rígida. No por nada, pues la norma les está diciendo, esto es lo máximo que ustedes pueden tener. Pueden trabajar con ¿cuánto? Con 0,0068, 0,0065, por ejemplo, pero eso no quiere decir tampoco que estos valores los van a encontrar en los 6 pisos. Eso sería imposible. Por lo menos en el piso más crítico tendrían que pegarse a estas derivas, porque muy probablemente las otras van a salir con valores distintos o hasta menores. Bien, no sé si hay alguna pregunta por ahí.
Sí, profesor. Sigue, compañero. Sí, adelante. Ya, si no, yo decía, cuando mostró el plano, por la forma, podemos determinar si X o Y es el más crítico, por la forma de las columnas, ¿no? Justo cuando estaba analizando las columnas, las áreas de las columnas, entonces podemos más o menos determinar si es más crítico en X o es más crítico en Y. Si las columnas estarían armadas en una sola dirección, podrías asumir que sí, pero en este caso yo no he podido, pues, ¿por qué? Porque tengo tanto columnas que están más alargadas en el sentido X, como también columnas que tienen más alargue en el sentido Y. Entonces yo no podría decir a dónde se me está yéndose más o menos la zona crítica, por lo menos para este edificio, porque también tengo en la parte central columnas cuadradas, y también tengo en la parte esquinera, o sea, en todas las esquinas tengo columnas de 40 por 40. Entonces allí no puedo decir exactamente, salvo que Porque cuente, si, ¿no? Salvo que porque digo, cuente sí, cuántas de estas hay, ¿no? Y más o menos por ahí se pueda decir. claro, porque yo digo más o menos, si yo analizo cuántas longitudes en X de columnas tengo, o sea, la longitud total de LX y la longitud total de LI, y ahí puedo discriminar, ¿no? Puedo decir, ah, ya, estoy más crítico en LX o estoy más crítico en LI. Claro, sí, también puedes hacer eso, pero eso te lo tienes que de igual forma revisar al final, pues, con tus desplazamientos. O sea, no te va a servir también solo discriminar, sino tienes que comprobarlo, pues, con esto. Claro, claro, a eso voy, digo, Ajá, eso ya sería una comprobación de mi hipótesis inicial. claro, ajá, muy bien. Se podría hacer de esa forma, muy bien. Igual también, asumiendo como tú lo estás indicando, puede hacerse también con las longitudes de las placas, ¿no? Aquellos que tengan más longitud de placa en una dirección van a tener más rigidez en esa, pues, de la Claro, misma claro. forma, así es. Lo que más o menos me estoy dando cuenta es que la geometría es bien, o sea, es fuerte. Si la geometría me indica lo crítico, a eso más o menos me he dado cuenta. Sí, también pues la geometría es lo que indica si vas a tener mayor o menor rigidez, porque el aporte dentro de la rigidez estaría dada por la dirección de análisis. En este caso, Claro, por eso me los parecía perones más. analizar las, como tengo que analizar las columnas, las áreas de columnas, entonces veo mis longitudes en X de las columnas y las sumo, o veo mis longitudes de Y de las columnas y las sumo, y puedo discriminar, ¿no? ¿Cuál es la que más, mi longitud más crítica, ¿no? Claro, sí, también puede ser. Ujú, así es. Muy Ingeniero, bien, una consulta. entonces, sí, adelante. Bueno, en nuestro caso, nuestro periodo fundamental sí salió bajo por el exceso de las placas que tuvimos en el predimensionamiento, ¿no? Mi consulta es si es que vamos a tener que reestructurar para tener un periodo fundamental de acorde o, O o sea, la idea es que lo reestructuren, pues, ¿no? Porque si no, bueno, yo les voy a observar igual, pero, o sea, en la práctica no van a dejarlo así, ¿no? Porque si no van a tener mucho costo ¿de cuántos pisos era el tuyo, pues? era de 6 pisos. El periodo fundamental De salió seis bajo. pisos, ya, de 6 pisos para un periodo de 0,20 es muy rígido, pues. Sí, Vas es a ver que muy. tus derivas te pueden salir seguramente de así, de 0,001 o más pequeñas te van a salir, ¿no? Y eso es demasiado rígido. Te Entonces va a tendría salir que muy caro el edificio. sí, pues tendría que reestructurar entonces mi predimensionamiento, bueno, el predimensionamiento que hice de las placas, hasta tener un valor Es que, cercano al 0,6, ¿no? claro, es que el predimensionamiento es una etapa muy relativa. No le den mucha importancia al predimensionamiento. El predimensionamiento nomás les va a dar las secciones para que puedan iniciar un cálculo o un análisis. Al final, eso se tiene que ajustar con el análisis sísmico. No le den tampoco valores, no le den mucha importancia también pues a las placas, porque puede ser que con columnas me cumpla, como por ejemplo para este edificio de 6 pisos me está cumpliendo. Faltaría nomás hacer unos pequeños ajustes, ¿no? Que no es tan crítico. Y eso que estamos utilizando el método de Mutua,
Es decir, no estoy utilizando la de rigidez doblemente empotrada. En ese caso sí me hubiese salido todo que cumplía. Entonces no es mucha la diferencia. Entonces quizás utilizar placa acá capaz no va a ser lo más lógico, ¿no? Entiendo, ingeniero. Ya. Ingeniero, Y con respecto a nuestro edificio, bueno, por la geometría que tiene, se nota que tiene irregularidades, ¿no? Sí, pero todavía no hemos visto las irregularidades, pues. Ya. Tenemos que verlo eso Bueno, con el software, porque no se puede hacer a mano las irregularidades, ya que necesito resultados de cómputo, programa y también necesito resultados de cada deriva que se puede encontrar en cada piso para una estructura tridimensional. No lo puedo hacer así nomás a mano, porque es un cálculo muy extenso. A ver, ¿alguna pregunta más? ingeniero, una consulta. Si en caso nuestra deriva no sale baja, aparte de que, bueno, sería un dimensionamiento de la estructura caro, por decirlo así, ¿tiene alguna otra implicancia estructural esto de que la estructura sea demasiado rígida? No, no tiene ninguna implicancia, pues, porque se supone que estarían fabricando una estructura que va a soportar más del sismo, entre comillas, ¿no? Del sismo que estaría normado, ¿no? Podría ser que sí pase, ¿no? Es decir, va a cumplir con la norma y va a poder, podría estar, podría estar en la capacidad de poder soportar más desarrollo de fuerza sísmica. Pero la idea no es esa, pues, ¿no? Porque tú ingeniero, estarías provocando un gasto innecesario a tu cliente y después de eso se va a dar cuenta el cliente cuando lo lleve a otro estructural y no te va a querer contratar de nuevo. una consulta. Pero después de nosotros hacer las verificaciones de las derivas, eh, una vez que nos cumple, o sea, lo posterior es diseñar los elementos, ¿no? Y si al diseñar no nos cumplen, tendríamos que volverlo más rígido de alguna manera, o reestructurarlo. Diseñar los elementos con esa sección debería cumplir, puede ser que no cumpla, eso sí, porque en la etapa de diseño estructural todavía tenemos que ver, se tiene que ver si el elemento con la armadura de acero que requiera va a ser va a tener una falla, supongamos, frágil o dúctil. Si en caso fuera frágil, tendrías que redimensionar el sistema. Si tú redimensionas, significa que tendrías que hacerlo supongamos que fuese una viga de 25 por 40, tendrías una viga quizás de 30 por 50. Si tú tienes una viga más grande, de hecho que va a cumplir el análisis sísmico, no tendría mucha diferencia quizás, ¿no? No habría mucha diferencia, pero si quieres también puedes volver a revisar el análisis sísmico y observar pues de que si en verdad todavía siguen cumpliendo las derivas, pero te aseguro pues que va a cumplir y va a ser más rígido todavía, porque le estás agregando sección a tu elemento. Ahora, el cambio de sección de un elemento o un par de elementos no afecta tanto, pues, el comportamiento matemático que va a tener la estructura. Lo va a rigidizar, eso sí, pero no lo va a cambiar tanto. Ahora, lo que sí puede cambiar es de que en el análisis, pues, quizás cambies una placa de 2 metros por una de 4, eso ahí sí, pues, va a cambiar, ¿no? Completamente el análisis sísmico. Hasta podría provocar efectos de torsión. Entonces, lo que tienes que cerciorarte en esta etapa de análisis sísmico es que cumpla la deriva, sea lo más pegado a la norma, porque si lo haces muy rígido también te va a salir muy caro y si no controlas también las derivas, pues vas a tener un problema luego de excesos de demandas, ¿no? De momentos cortantes que al final te va a salir caro también en las áreas de acero. Ahora, el cálculo manual, ingeniero, o sea, yo veo el proceso que, o sea, tú predimensionas, verificas y es volver, ¿no? Demoraría bastante, ¿no? Hacer siempre esa rutina, ¿no? Claro, es que yo lo estoy haciendo de forma manual porque ustedes tienen que saber cuál es el proceso que el programa utiliza, pues, para hacer todo eso. Y inclusive nos estamos apoyando todavía, pues, con una herramienta computacional que es la de Internet, porque imagínense esto, resolverlo a mano. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer, pues, cuando ya trabajen, pues, sería utilizar el programa de cómputo, pero ya saben, pues, cómo es que es la base, ¿no? Que tiene él para poder desarrollar su análisis.
¿Alguna pregunta más, muchachos? Bien, entonces, bueno, no nos va a alcanzar el tiempo ya para hacer la última combinación. Eso ya lo completamos la siguiente semana, porque es ya poquito, es esa combinación, es rápida, más rápida que esta todavía, porque esta vamos a hacerla pues con el ETAPS, ¿no? Con el ETAPS también vamos a hacer la otra, la de 2575, pero bueno, por lo menos hasta esta parte ya hemos cerrado lo que es el cálculo manual para una edificación que tenga una cierta cantidad de pisos. Se supone que ustedes tienen que hacer la verificación en todos los sentidos y de tener problemas de revisión, donde ustedes puedan tener valores mayores a los de la norma, tienen que proponer una solución, ¿no? Tienen que proponer una solución. Bien, entonces esa sería la última parte que estaría agregándose, todo esto que es 8, es lo último que se estaría agregando dentro de sus trabajos para presentar el día de mañana. Bien, no sé si tengan alguna pregunta más, por favor, o alguna duda. Ingeniero, vamos a presentar para los dos métodos, ¿no? Y para ambos hechos, ¿no? Sí, así es, tienen que presentar para todo. Entonces yo imagino que ustedes ya han avanzado hasta acá, pues por eso se les ha colgado la hoja. Han avanzado hasta acá los 4 métodos, ¿no? Las 4 formas, y lo único que les falta es agregar esto. Bien. El plazo de entrega, ingeniero, Perdón, el plazo para entregar. hasta mañana, pues. Ingeniero, ¿y de servicio no se podría postergar un día más, por favor? Porque hemos tenido exámenes toda esta semana parciales y ya que nos quedamos cortos en el tiempo de servicio, de favor, ingeniero, por favor. Sí, ingeniero, O ¿sabes sea, por hasta qué? el lunes. Pues no puede ser hasta el martes, ingeniero, como tenemos que reestructurar, o sea, volver al metrado de cargas y vamos a tener que revisar, o sea, todo en realidad, ¿no? Ya, puede ser hasta el martes, pero la entrega del trabajo 7 no se va a postergar, va a ser hasta el día domingo, ¿sí? Porque tenemos que, en esa fecha para el lunes, yo tengo que entregar notas. El Ya, trabajo de campo, en este caso número 7, que es ya el edificio computacional, en un modelo computacional, se tiene que entregar sí o sí el domingo 3. No va a haber otra fecha de ahí, muchachos. Ya les voy avisando. De aquí no va a haber al martes ni al lunes, simplemente el domingo se va a entregar, porque es la última fecha ya para subir notas. Se tienen que revisar los modelos también. Muy bien, entonces hasta el martes sería la entrega de este trabajo. ¿Alguna pregunta más, por favor? Profesor, mira, ¿sería el examen Sí. final? ¿Qué fecha es? No lo había escuchado. El examen final es de acá a una semana todavía, pues, ¿no? Es decir, va a ser el 5 de julio. 5 de julio. Ujú. Ya. Ingeniero, muchas gracias. 5 de julio es el examen final. Listo. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más. Listo, ok, Manuel. Bien, muchachos. Entonces, esta hoja la voy a colgar ahora para que ya la tengan actualizada. El día martes completamos la última combinación, que es rápida nomás. Ya no les voy a pedir esa, porque, bueno, en realidad es calcular lo mismo y la norma les pide utilizar 2 de ellas. Ustedes pueden elegir cualquiera de esas 2 combinaciones. Puede ser esta o puede ser esta. Esta es mucho más fácil. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta les va a pedir valores más conservadores, un poquito más, les va a salir los desplazamientos con esta. Las derivas les va a salir un poco más con esta. Sin embargo, es una alternativa. O ustedes eligen esta que ya tiene el contenido del amortiguamiento, o ustedes eligen esta que no tiene contenido de amortiguamiento. Por eso es que sale un poco más rígida. La diferencia también está en el amortiguamiento. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, nos quedamos acá, por favor. Gracias por su participación, gracias por su asistencia, muchachos, por su paciencia. Nos vemos entonces el día, no, ya nos vemos el día martes, perdón, para ya comenzar con el modelo computacional. Muy bien.
Entonces, que tengan muy buenas noches y un buen fin de semana. Se cuidan, por favor. Buenas noches. Bien, listo. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Listo, gracias. Buenas noches.